Van para adentro. Va. Si quieres, pon tu cámara, Alex. Micrófono. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta penúltima sesión de nuestro tema que nos toca, que es cobranza judicial, extrajudicial, recuperación de cartera vencida. El día de hoy, como penúltimo tema, ya cabe mencionar que ya hemos visto desde el punto de vista teórico ciertos contratos, ciertos documentos en donde se sustentan las obligaciones entre las partes, y también hemos visto la parte adjetiva, quiere decir la parte procesal de cómo recuperar todo este tipo de adeudos, tanto en los juicios ejecutivos mercantiles, ordinarios, los juicios hipotecarios. Hemos tenido una amplia variedad de temas y, repito, al ser la penúltima clase, ya vamos encuadrándonos a otro tema del qué pasará o qué podemos hacer si no logramos recuperar nuestros adeudos. Y el día de hoy tenemos una sesión interesante que se llama Cobranza derivada de otros adeudos, sesión de cartera vencida empresarial, que también me gustaría agregar ahí la deducción de cuentas incobrables. Y tenemos como invitado especial al licenciado Manuel Alejandro Guerrero Bautista, socio de la firma Global Practice International aquí en México, y cuya área legal él promueve, él lidera. También especialista desde el punto de vista corporativo y mercantil en el litigio. Entonces, con quien yo tuve el gusto de participar varios años de mi experiencia en prácticas de la universidad y profesional. Y pues te doy la bienvenida, licenciado Alejandro. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pedro. Bien, ¿tú? ¿Cómo estás? Todo bien, aquí esperando tu excelente ponencia. Ya saben los alumnos que cualquier duda que tengan al respecto, cualquier comentario lo pueden hacer vía chat o pueden solicitar, pedir manita arriba para que nuestro equipo de Logic le dé acceso y pueda realizar sus cuestionamientos. Entonces, pues Alejandro, sin más que adherir, vamos a iniciar con el caso práctico. Tú ya sabes cómo es la metodología de Logic y pues bueno, aquí me permito yo leer el caso, ¿sale? Fertilizantes del Oso S.A.S.B. es una empresa de tamaño mediano que empezó como una compañía estrictamente familiar, la cual se dedica, tal y como lo indica su nombre, a la venta de fertilizantes múltiples para el público en general y al por menor. La empresa tiene facturas incobrables, alrededor de 1,000 clientes de baja cuantía que se han ido acumulando durante más de 2 años. La empresa agotó su propio proceso de cobranza extrajudicial y también el proceso extrajudicial de cobro por medio de un despacho de cobranza especializada. Me quisiera detener en esta diapositiva nada más para mencionar lo que ya les venía comentando. Ya concluimos la etapa procesal, más bien la cobranza extrajudicial y judicial. La empresa ya agotó esas 2 instancias y pues ahorita estamos en una tercera etapa, por así decirlo. Vamos a la siguiente. Para no perder ese dinero, deciden mandar todas las facturas a las llamadas cuentas mulas, lo que implicó deducir fiscalmente todas esas facturas incobrables, permitiendo recuperar el 30% de las mismas. Siguiente. Este movimiento permitió generar liquidez para cubrir algunos gastos pendientes dentro de la compañía. Sin embargo, el problema surgió cuando el SAT auditó ese periodo y revisó las facturas deducidas. Al darse cuenta de que los adeudos no fueron correctamente documentados y no cumplían con los requisitos enmarcados por la legislación, se consideraron como no deducibles, con el consecuente crédito fiscal, multas, recargos y actualizaciones. Bueno, ¿qué te parece el caso práctico del día de hoy, licenciado Alejandro? Bien, fíjate que es un tema interesante y a veces poco explorado por las empresas por falta de conocimiento de, digamos, este beneficio que pueden tener, ¿no? Es obligación tanto de nosotros como abogados, pero sobre todo del área fiscal y contable de la empresa, hacerle ver pues a nuestro cliente que puede tener este beneficio. ¿Y por qué digo beneficio? Porque como empezaste a señalar en el caso,
nos habla de que puede tener un 30% de liquidez. Pero podemos preguntarnos, oye, pero ¿cómo va a tener liquidez de una deuda? Entonces, entiéndase que va a tener ese 30% de la liquidez ahorrándose el pago de ciertos impuestos, ¿ok? Es decir, retener ese 30% que le pudo haber generado la ganancia, digamos, de esas facturas en las cuales ellos pueden empezarse a capitalizar un poco. ¿Y por qué digo la ganancia? Porque en las sociedades mercantiles, desde el momento uno en que timbramos la factura a nuestro cliente, la autoridad fiscal ya nos lo toma como un ingreso, ¿ok? Entonces, por eso este es un tema muy especializado que vale la pena tratar de sacar el mayor jugo posible porque no es tampoco muy sencillo llevarlo en la práctica si no conocemos bien todo el contexto que nos lleva. Entonces, recapitulando ahorita de lo que les estoy transmitiendo, es que desde que timbramos la factura, sobre todo como actividad comercial, vamos a llamarlo porque puede ser persona física, puede ser una persona jurídica o moral, la que timbre una factura, pues ya se le va a tomar como este ingreso. Al tomar este ingreso y que no te paguen, pues imagínense, ya tenemos que hacer la declaración de la supuesta ganancia de la factura que timbramos. Entonces, al momento de poder hacer o mandarlo como al castigo fiscal, pues tenemos este beneficio del 30% que no tenemos que enterar a la propia autoridad, ¿va? Pero, Pedro, efectivamente sí es un tema interesante, digo, es muy concreto, corto, pero sí nos va a dar margen para poderlo plantear inclusive con los clientes, que en su caso lo hemos hecho, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Traes este beneficio en caso de que la cartera o la cuenta por cobrar, no necesariamente tiene que ser una cartera, veamos que jurídicamente no es viable poder recuperarla, ¿va? Muy bien. Eso te quería preguntar. De tus clientes, ¿qué tan conocido es este método de deducción de cuentas incobrables? ¿Qué tan común lo vemos en la práctica? Mira, en la práctica es muy poco. Realmente quienes nos los han sugerido, sin nosotros todavía transmitirles este posible beneficio que pueden tener, han sido empresas, no voy a hablar de pequeñas, grandes o medianas, más bien empresas que han tenido una buena estructura corporativa, que están muy al pendiente de su tema fiscal, porque al estar muy al pendiente del tema fiscal, hablando legalmente, vamos a buscar cualquier otro beneficio o medio que nos permita hacer las deducciones. Entonces, es muy poco las empresas que nos lo proponen, de que, oye, si no lo puedes cobrar, ¿qué te parece si vamos haciendo la deducción? Va adelante. Cuando nosotros lo hemos propuesto, pareciera que le estamos hablando en chino y algunos no se atreven a realizarlo. Me voy a adelantar un poquito. ¿Por qué no se atreven a realizarlo? Porque a lo mejor no están bien en su tema fiscal, por así llamarlo, en sus declaraciones. Traen ahí algunos temas que pueden patinar. Entonces, lo que menos van a querer es que la autoridad empiece a ver, oye, pues está haciendo muchas deducciones de cuentas incobrables, o sea, como ponernos al radar de la propia autoridad. Claro. Conclusión, no es tan explorado porque por falta de conocimiento a veces de los que estamos llevando, digamos, la cobranza, por la estructura tan, tan deficiente que pueden tener en el área fiscal y financiera dentro de la empresa y o porque sienten que al momento de hacerlo se van a poner en el radar de la autoridad fiscal. Muy bien, muy bien. Cabe mencionar, licenciado Alejandro, también que comentabas que esta es una metodología que debe ser ejecutada por un contador, ¿verdad? Interno o externo de la empresa. Es Entonces, correcto. nosotros como abogados, desde el punto de vista legal, le damos la herramienta al cliente si él decide ejecutarla, ya lo veremos con un despacho contable o su contador interno y lo apoyaremos a darle materialidad a esa deducción, ¿correcto? Es correcto. Sí, ojo, nuestra labor, como bien lo señala aquí el licenciado Pedro, pues va a ser agotar los medios. Por eso la clase o el curso es de cobranza judicial, extrajudicial, de las cuentas por cobrar, en donde nosotros vamos a transmitir y ejecutar todos los actos que permitan que el cliente lo pueda hacer deducible. No es nuestra responsabilidad como abogados o empresa de cobranza el que se pueda hacer esta deducción. Nosotros Claro. vamos a dar todos los elementos jurídicos conforme al Código Fiscal de la Federación, ya los veremos más adelante, 2 artículos en particular, que permitan al área contable, interna o externa, presentar los documentos.
En algunas ocasiones hubo clientes que se aventaron a hacer estas deducciones sin cumplir todos los requisitos, pero ya es un riesgo que el propio cliente puede tomar. Y a veces, ¿por qué toman este riesgo? Porque no tienen bien integrado un expediente del cliente, ¿no? No hay contrato, no hay garantías de por medio, no tenemos un buen expediente de investigación donde podamos localizarlo, porque recordemos que la autoridad fiscal lo que va a buscar es la materialidad, ¿no? Porque podría ser muy fácil estar timbrando facturas a empresas que ni cuentas se van a dar o empresas pequeñas que no pueden tener un buen control de su administración y nosotros muy fácilmente podemos estar haciendo esas deducciones de cuentas simuladas. Entonces, hay muchos que son reales que no tenemos la materialidad porque el negocio es muy rápido. Hablando de negocios micro o entiéndase el contrato que podemos celebrar, no lo documentan, lo celebran por WhatsApp, lo celebran por correo electrónico, por teléfono, y lo único que hacen es timbrar la factura como su único medio de garantía. Y vamos a ver que pues eso también es un tema deficiente, ¿no? Entonces, el tema es tener bien integrado un expediente que nos permita otorgar la materialidad al área contable para que pueda llevar a cabo esta deducción. Excelente. Muy bien, pues concluyendo los comentarios, antes de pasar a la diapositiva, porque no he dicho qué legislación aplicable tenemos. Tenemos el Código Fiscal de la Federación, el Código de Comercio, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. ¿Por qué estamos viendo a lo mejor temas administrativos aquí? Pues porque al tratarse de una deducción por cuentas incobrables, deviene el Código Fiscal de la Federación. Ahí falta, a mi entender, la Ley de Impuestos sobre la Renta y pues es un acto administrativo que podemos realizar. Entonces, ahí están las leyes federales de procedimientos administrativos, ¿sale? Vamos a la siguiente diapositiva ahora sí. ¿Qué conceptos vamos a ver el día de hoy? Tenemos facturas incobrables, cuentas nulas, crédito fiscal y cesión de cartera vencida. Vamos a platicar una por una. Facturas incobrables. Me voy a permitir leer el primer párrafo o bueno, la diapositiva, licenciado, y esperamos hasta ahora sí tu comentario. Las cuentas incobrables son aquellas que una empresa ya no puede recuperar luego de haber efectuado, por ejemplo, una venta a crédito. Ok. Aquí estamos hablando ya de, primero, entiéndase, de nuestro cliente, de una empresa que está de alta ante la autoridad, o sea, ante el SAT, que empieza a cumplir sus obligaciones fiscales, porque no vamos a poder hacer incobrable aquello que no esté debidamente timbrado conforme lo señala la propia autoridad fiscal. Entonces, estamos hablando de empresas formales, entiéndase que puede ser una empresa por medio de una persona física o una persona moral, no una empresa irregular. Entonces, estamos hablando ya de empresas o negocios, vamos a dejarlo como negocios, que están en el mínimo grado de cumplimiento con la autoridad fiscal, donde están enterando a la propia autoridad de qué ingresos están obteniendo por el medio del timbrado de estas facturas para efectos de tener transparencia y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales. Entonces, como concepto base, las cuentas incobrables a las que estamos haciendo referencia son aquellas que van a emanar de una factura debidamente emitida por el cliente, ¿ok? Ok. Ahí me gustaría preguntarte, ¿vemos el concepto de facturas incobrables? Aunque el tema a veces lo conocemos como cuentas incobrables. ¿Es requisito que exista una factura o puede ser a través de un pagaré? O sea, ¿cómo podemos documentar esa cuenta incobrable en otro documento jurídico o necesariamente tiene que haber una factura? Mira, necesariamente tiene que haber una factura porque es la forma en que el SAT está, ya lo enteraste del ingreso. Por lo general, ¿cómo lo hacemos? Digamos, vamos a hablar de una empresa que se dedica a dar créditos, pues no le vamos a estar timbrando facturas a todos los acreditados, ¿no? Hablando de microcréditos. Pero sí la empresa, una empresa que da créditos, las tiene que estar timbrando conforme a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, enterando aquellos créditos que está colocando. Entonces, atendiendo a tu pregunta en concreto, sí debe de haber un documento fiscal, vamos a llamarlo ahorita factura, o aquellos especiales que nos pueda pedir la propia autoridad especial, como la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Porque si no tenemos este sustento y queremos hacer incobrable una cuenta, pues el SAT va a decir, oye, pero pues ¿de qué me estás hablando
si yo ni enterado estoy de ese ingreso? ¿Ok? Entonces, la factura puede ir concatenada con otros documentos, con un pagaré, con un contrato, con un reconocimiento de adeudo, inclusive con la propia demanda, interpelación judicial, etcétera. Pero sí tiene que ser por medio de los documentos que el SAT mencione o enliste como aquellos que puedan acreditar el ingreso. Ok, muy bien, excelente. Vamos a la siguiente diapositiva. Cuentas mulas. Término coloquial para designar a las cuentas incobrables que se envían a deducción fiscal. Para que las cuentas incobrables puedan ser deducidas, debe de cumplirse con determinados requisitos de la legislación fiscal. Digo, el término cuentas mulas, pues es un término coloquial que se da en el argot, tanto más del tema fiscal y contable. No hay mucho que decir de este término, nada más es como para que lo identifiquen en caso de que estemos hablando con los auditores, con los contadores, los fiscalistas, que cuando utilicen este término sabemos que ya estamos haciendo referencia a aquellas cuentas que no han sido posibles, no quiere decir que no puedan, que no han sido posibles recuperar dentro de cierto periodo, que lo vamos a ver más adelante de las prescripciones y demás, y que pasarán a hacerse como este castigo fiscal a efectos de nosotros poder beneficiar. Muy bien, me gustó esa frase y quisiera recalcarla, que todavía no han sido posible recuperar, ¿correcto? Es decir, Correcto. podemos iniciar con el procedimiento de deducción de cuentas incobrables desde el punto de vista fiscal, pero eso no quiere decir que extinga nuestra acción o nuestros medios judiciales idóneos en la vía de cobranza judicial, extrajudicial, ¿no? Nosotros podemos hacer nuestras gestiones en esos dos ámbitos y paralelamente podemos hacer esta deducción. Sí, es correcto. O sea, el propio Código Fiscal, voy a adelantar un poco, lo pueden checar en el artículo 25, fracción quinta, y el artículo 27, fracción 15, nos hablan de este procedimiento especial, ¿no? No, en ningún momento te dice, oye, ya una vez que puedes hacer deducible estas cuentas incobrables, sí, ya no la puedes cobrar, no, porque si la cobramos en su momento, bueno, ya será trabajo o chamba del departamento de contabilidad hacer estos ajustes contables, en donde puedas decirle al autor, oye, te hice conforme a la ley, aproveché este beneficio y a lo mejor ya te entero la ganancia, ¿no? O ahí buscan cómo empatarla, pero no hay limitación legal que si estamos haciendo la deducción fiscal no podamos en otro momento recuperarlo, porque ya estamos hablando de leyes totalmente diferentes, ¿no? Ahorita nos estamos centrando mucho a lo que dice el tema, la propia legislación fiscal, pero recordemos que el Código Civil, como ustedes ya lo han revisado, y el Código de Comercio, señala tipo de procedimientos especiales, acciones a ejecutar y cuáles son los plazos. Si se nos vencen estos plazos, pues ahora sí, si lo cobramos extrajudicial, qué bueno, porque legalmente pues tendríamos que hacer circo, maroma y teatro para buscar encuadrar una acción. Exactamente, sí, ya lo vimos en 2, 3 sesiones y pues ahora sí que concuerdo contigo, licenciado. Vamos a la siguiente diapositiva. Crédito fiscal. Un crédito fiscal es el ingreso que tiene derecho a percibir el Estado en sus funciones de derecho público que provengan de contribuciones, aprovechamientos o de sus accesorios. Crédito fiscal, digo, lo relacionamos con el caso práctico porque la empresa, repito, intentó hacer la deducción por cuentas incobrables, tuvo un mal procedimiento que ahorita vamos a ver cuáles pudieron haber sido sus errores y la autoridad a través del SAT, Servicio de Administración Tributaria, llegó con un crédito fiscal. ¿Qué podríamos platicar del crédito fiscal? Lo vemos muy común para este estilo, para este tipo de actividades, para las cuentas incobrables. No es un tema muy común. Cuando se ha presentado es porque la empresa ya trae, pues digamos, otras cosas de las que anda cojeando, o cuando realmente está haciendo un aprovechamiento de este beneficio fiscal de manera, pues podríamos llamarlo un poco dolosa o negligente, que no están enterando bien la forma en que Abusiva. se tiene que hacer, ¿no? Claro. Entonces, el tema del crédito fiscal, aquí está su concepto, dejándolo un poco más claro, pues es, no cumples bien con tus obligaciones fiscales, no me pagaste lo que me tenías que pagar, pues yo autoridad fiscal, entiendes, SAT, voy contigo y te digo, ¿sabes qué? Me debes
tanto por estos impuestos mal presentados, vi que tuviste ganancias, no me las reportaste, ya tienes multas, tienes recargos, entonces si debías 5 pesos por un mal enteramiento de los impuestos, casi siempre los créditos fiscales se hacen de manera exponencial, ¿no? Ya me debes de 5, me debes 100 pesos. Obviamente todo eso está infladísimo. Y ya tener un crédito fiscal ya nos va a generar un costo extra, porque hay que contratar a los especialistas que puedan auditarnos y ver de qué manera podemos enterar aquello que la autoridad nos está diciendo que está mal presentado. En este caso práctico, como ya se adelantó el licenciado Pedro, y lo vamos a ver, fue por un tema de que no se presentó o no se llevó bien a cabo el procedimiento de la deducción fiscal. Entonces la autoridad va a decir, oye, pues te estás beneficiando de algo que a lo mejor ni siquiera es deducible. Ya cuando yo agarro mi lupa SAT y veo que está mal lo que me estás presentando, pues bueno, yo considero SAT que te estás beneficiando de manera dolosa de este beneficio que la propia legislación te pone. Muy bien. Recordemos que la materia fiscal, así como la penal, es de estricta aplicación, ¿no? Ahora sí que ni el contribuyente ni la autoridad puede ir más allá que lo que la propia ley o el sentido de la ley, o es mejor dicho, la letra de la ley expone. Entonces, sí, no podemos nosotros adjudicarnos beneficios que no nos corresponden. Muy bien, siguiente diapositiva. Cesión de cartera, otro concepto diferente. Dice, acto jurídico por el que el acreedor cede los derechos de cobro de adeudo, originado, ya sea por un crédito, por ventas no pagadas o por cualquier otra causa. Para que la cartera vencida sea cedible, deben acreditarse los siguientes requisitos. Vámonos uno por uno, ¿te parece? Sí. Que el adeudo esté documentado mediante contrato, reconocimiento de adeudo o cualquier otro título o documento. Ok, primero, esta cesión de cartera es muy común cuando estamos hablando de instituciones de crédito, microfinancieras, cooperativas, todas aquellas empresas reguladas o no reguladas. Recordemos que las sociedades anónimas como tal, sin necesidad de estar reguladas por la propia autoridad, Comisión Nacional Bancaria de Valores, pueden dar créditos, pueden dar préstamos, nada más no tienen ciertos beneficios fiscales, ¿ok? Todo este tipo de empresas que se dedican a dar pues, créditos de manera constante, y hablo crédito tal cual, lisa y llanamente, donde yo te doy un dinero o un préstamo y te otorgo una línea de crédito, revolvente, lo que sea, para que me puedas estar pagando. Este tipo de empresas llevan esta práctica por medio de buenas prácticas de su comité de auditoría o los auditores de la empresa, en las cuales determinan el riesgo. Toda empresa que da crédito ya trae un capital a riesgo. ¿Qué es esto? Del 100% de los créditos que yo puedo acomodar, haces un estudio del comportamiento del mercado por región, por edades, por nichos de negocio, en los cuales tú vas determinando qué porcentaje es el que te va a dejar de pagar. Obviamente ese porcentaje que te deja de pagar, créanme que la financiera, vamos a dejarlo así, la financiera micro, mediana o macro, ya obtuvo ese dinero por la apertura de la cuenta o se cobró de los intereses de otros negocios. Entonces, vamos a decir que la empresa ya identificó que trae un 20% y es altísimo, que siempre lo va a traer vencido. Dentro de ese 20% vencido, lo que se debe de hacer también, ya aquí podemos entrar nosotros como abogados, hacer un estudio de la viabilidad de la cobranza de la cartera que nos pueden ceder. De ese 20% revisamos expedientes, hacemos como una pequeña auditoría, due diligence, de la cartera que nos están pasando para ver cuál es cobrable y cuál no. De ese 20, digamos que la mitad sí, la mitad no. Ya la otra mitad, el 10% incobrable, hicimos lo que pudimos hacer y nos va a representar un costo altísimo el poderla recuperar. Entonces, ¿qué hacemos? Hay despachos o empresas especializadas en comprar esta cartera a un menor costo. Si nos deben 1,000,000 de pesos, hablando de suerte principal de puro capital, sin intereses, pues yo con tal de recuperar lo que sea, te la vendo en 500,000. Va. A eso se le puede llamar cesión de cartera, ¿ok? El término como tal es, pues bueno, te vendo la deuda, te vendo los derechos de cobro para que tú los puedas estar aplicando. Ahora, atendiendo el primer punto que dice que el adeudo esté documentado mediante contrato, reconocimiento de adeudo o cualquier otro título o documento,
debe de ser un requisito indispensable para poder ceder la cartera vencida. ¿Por qué? Porque si no, estamos cediendo puro humo. Tenemos que tener también nosotros, digamos, como cobradores, como despachos de gestión extrajudicial y judicial, siempre emitir la recomendación que tienen que celebrar el mínimo contrato para efectos de dar seguridad, uno, ante la propia empresa de que esta cuenta puede ser cobrable en algún momento. Dos, que se hicieron las investigaciones necesarias del acreditado y que quedaron debidamente plasmadas en el contrato y demás documentos. Tres, al momento de quererla vender, pues va a ser un requisito indispensable, o sea, ¿cuál es el contrato que da origen? No puedo llegar con alguien y decirle, oye, ahí te van estas 500 facturas. Pues, no, pues eso y nada, honestamente, desde mi perspectiva, habrá quien pueda decir lo contrario, pues es nada, o sea, es incobrable el tema. Entonces, esto es un requisito indispensable. Recordemos que los contratos pueden ser verbales o por escrito, dependiendo de la forma que nos pueda pedir la ley en base a cada contrato, pero ahora sí que en México, como dicen, papelito habla. Bueno, ya no tanto. Ya podemos celebrar nuestros contratos por medios digitales, por diferentes plataformas que prestan este servicio, que bien pueden ser utilizados para poderlos ceder. ¿Va? Muy bien, vamos al siguiente punto. El 2 dice que el adeudo, no, de la misma diapositiva, que el adeudo esté respaldado por facturas en el caso de productos y servicios no pagados o Ok. servicios no pagados. Aquí respondemos un poco otra vez a la pregunta que lanzaba el licenciado Pedro para poner en contexto a todos, que si es necesario tenerlo facturado, totalmente. O sea, es un requisito porque es el medio probatorio de que el ingreso o la deuda que tengo pendiente por recuperar cumple con los requisitos mínimos fiscales. Si no, puedo ceder un contrato que bien lo podemos hacer para tema de cesión de cartera, ¿no? Pero no vamos a poder estar haciendo una deducción o estar enterando a la autoridad de que se recuperó o que queremos hacer el beneficio. El tema de la factura es un tema requisito indispensable para efectos fiscales, ¿ok? Bien no pudiera estar la factura si vamos a hacer una sesión de cartera a tal despacho y ya la vendimos, no nos interesa hacer ya nosotros la deducción, ¿ok? Ok, muy bien. Tercer punto dice que se haya notificado al deudor la cesión de cartera. Este es un requisito también que nos da el código civil, ya sea del Estado de Jalisco, federal, de Sinaloa, de cualquier entidad federativa. Cualquier cesión de deuda, cualquier cesión de derechos, para que pueda surtir efectos, es indispensable notificar al deudor de que tiene un nuevo acreedor. Si no hacemos esta notificación, va a ser nulo. Ok, pueden decir, oye, pero los bancos la ceden y nunca me fueron a notificar. No, porque ya están dando el consentimiento dentro de los primeros contratos, ojo, para cuando revisemos contratos podemos dar esta sugerencia, que el deudor o el acreditado, bueno, todavía no es deudor, el acreditado otorgue su consentimiento de manera expresa que autoriza la cesión de los derechos de cobro, de lo que sea, a un tercero designado por el cliente. Entonces, al momento de plasmarlo en el contrato, ya nos podemos ahorrar esta parte. Esto surte efectos ya con cobranza muy específica, a lo mejor un poco más robusta, y no la del día a día micro de algunas empresas o microfinancieras. Entonces, en el contrato, es un tip que les doy, hay que ponerlo, que el acreditado faculte expresamente que en cualquier momento se puede ceder la cartera. No sé si han tenido la oportunidad de leer algunos contratos de instituciones de crédito bancarias, financieras, perdón, en los cuales te dicen que en cualquier momento pueden ceder los derechos a sus filiales, subfiliales, bla, 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 o venderlas a un tercero, que como quien dice es la letra chiquita. Esos contratos nadie los lee más que los redactamos y ya. O sea, ni siquiera los del propio banco. Es la letra chiquitita. Entonces, nosotros vamos a siempre a ponerlo en un contrato, a sugerirlo en su momento. Si vamos a hacer la labor de cobranza y vamos a entrar a alguna empresa, oye, fíjate que dentro de lo que me estás mandando, te sugiero que para los nuevos contratos ya pongas esta cláusula para que no vaya a ser una piedra en el zapato al momento de querer ejecutar la cesión de la cartera o al momento de querer ejecutar
el castigo fiscal como tal, ¿va? Muy bien. El cuarto y último punto dice que los adeudos no hayan sido enviados a deducción en términos de lo marcado por la legislación fiscal o de lo contrario, notificarlo hacia el cesionario para que no realice la deducción. Es correcto. Estamos hablando ahorita de cesión de cartera. Entonces, o es una o es otra. O cedemos la cartera para que alguien más la cobre, perdón, o hacemos la deducción. Pero no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Aquí tal cual es un requisito que nos están poniendo. O haces la deducción o haces la cesión de la cartera como tal. Muy bien, excelente. Pues bueno, vamos con dos conceptos por el momento, que es deducción de cuentas incobrables y cesión de cartera vencida. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos así, ahora sí a la parte del hubiera no existe, acción oportuna y costo de la desidia. El hubiera no existe, licenciado. Primer punto y de acuerdo al caso práctico. Fertilizante celoso debió documentar debidamente los adeudos de los morosos. Lo comentabas al principio de la sesión. Inciso A, que exista un contrato marco de ventas. B, que cada venta esté amparada por una orden de compra y una factura. Inciso C, el comprobante de entrega y recepción de mercancías. ¿Cómo ves? Es el coco del día a día con las empresas. Si a mí alguien llega y nos contrata, oye, ¿me ayudas a hacer los contratos para poder regularizar el tema de crédito y cobranza, que es un servicio que podemos estar ofreciendo nosotros y ustedes, implementarlo? Esta regulación del Departamento de Crédito y Cobranza, bien podremos proponer contratos gigantes, 1000 garantías, ¿no? Pero no se trata nada más de poner o proponer todo tipo de contratos que que puedan blindar a la empresa. ¿Por qué no? Porque cuando empezamos a dar o se empieza a dar la sugerencia, el cliente siempre va a decir, oye, espérame, pero mi negocio funciona de manera diferente. ¿A qué voy con esto? Antes de ver que si van a implementar un contrato, cómo van a amparar las compras, cómo van a hacer estas actas de entrega y recepción de mercancías, Sí. hay que conocer el nicho, hay que conocer el core business del cliente como tal. Porque cada empresa, por muy parecida que pueda estar, funciona de manera diferente. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya identificado este core business, pues vamos a ver qué documentos son los que puede necesitar la empresa. Cuando ya los empezamos a implementar, ahí empieza el cliente, oye, pero es que si le doy este contratote, empieza el miedo. Si le doy este contratote al cliente, o sea, a su cliente, Sí. Se va a asustar y se va a ir con la competencia. No, no, no. Mi negocio es práctico. Ellos me mandan un correo, me marcan y lanzamos la mercancía. Ok, podemos seguirlo siendo así. Entonces, ¿qué hacemos por lo general? A ver, siempre debe haber una cotización, siempre debe haber como una orden de compra, la cual esta cotización u orden de compra hay que embestirla como contrato, donde pongas cómo está el clausulado, lo que vas a ofertarle y que sea el contrato. Si tu negocio es tan rápido y no te aguanta mandar un contrato porque el cliente te va a decir, es que lo tiene que mandar a su jurídico que me lo regrese, ya nos tardamos una semana, 2, se nos cayó el negocio, estoy totalmente de acuerdo. Pero ello no quiere decir que no exista un contrato. Entonces, nuestro deber primero es hacer todo lo posible para que exista un contrato que pueda respaldar la venta o el crédito que estamos otorgando. Entonces, estos requisitos pueden variar a veces, pueden ser muchos más, pero estos son los más básicos que tenemos que cubrir, que exista un contrato, que pueda haber este vínculo jurídico entre el cliente, entre el deudor y el acreedor, estamos hablando de recuperación, para efectos de poderlo ejecutar en su momento. Que cada venta esté amparada en la factura. El tema es ver cómo hacemos la deducción fiscal. Entonces, sí debe de estar amparada en una factura la compra o la venta, perdón, la venta que estamos realizando. El tema más crucial, donde nos va a dar la materialidad. A ver, ¿qué entregué? ¿Fue dinero como tal? ¿Fue mercancía? ¿Cómo la entregué? Entonces, tenemos que ser muy estratégicos y diseñar aquellos documentos que permitan amparar que la mercancía fue entregada. No, es que, ¿sabes qué? Yo los mando por paquetería. Bueno, también hay unas guías
las cuales nos van a permitir asegurar que entregamos, que se hizo la entrega y recepción de la mercancía, ¿va? Entonces, esos son los 3 requisitos básicos que debió haber hecho en todo momento esta empresa o debió haber cumplido de manera preventiva para en su futuro poder hacer la deducción correcta. Muy bien. El segundo punto del hubiera no existe dice, no debió ceder la cartera y también deducirla, que era lo que comentábamos en diapositivas pasadas, ¿no? O una u otra. No podemos hacer el mismo acto doble, ¿no? Es correcto. Justo Muy, lo que estábamos comentando en la diapositiva anterior, o es una o es otra. Y aquí, desafortunadamente, la empresa pues hizo las dos, ¿no? Entonces también el SAT dice, oye, espérame, estás actuando de manera dolosa. Bien podemos decir, es que yo no sabía. ¿Qué nos dice el Código Civil? Palabras más, palabras menos. El desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. Entonces, para eso tenemos que nosotros hacer nuestra labor, tanto de venta como de asesoría, de qué nos necesitan, ¿no? Para efectos de que puedan estar evitando caer en ciertos incumplimientos. Aquí, por desconocimiento obviamente del empresario, porque él lo que le interesa es su negocio, estar vendiendo y demás, pero a lo mejor por desconocimiento de su departamento contable o de los abogados, pues no le hicieron la correcta recomendación e hicieron las dos cosas. doble. Muy bien. Hay una pregunta de Daniel Garza que comenta, sesión de cartera. Si es onerosa, en ese sentido, fiscalmente, ¿qué efecto tiene para el cedente y cesionario? Pues como si se hubiera realizado ya una recuperación del adeudo, pero no al 100%. O sea, sí hay ya estás obteniendo el ingreso porque digamos que un tercero te está pagando esa deuda. Es como ¿cómo le llaman? El metiche, como gestor de negocios, ¿no? Entonces yo le vendía al licenciado Pedro mi cartera, pues yo ya me voy, yo entero estos 500,000 que gané, mientras que le digo al SAT, oye, pero no se enteró de manera integral, nada más recuperé este cierto porcentaje para que en su momento el área fiscal y contable pueda hacer algunas deducciones o declarar algunas pérdidas. Muy bien, creo que hace un tema más fiscal, ¿no? Desde el punto de vista más fiscal. Sí, totalmente. Muy bien, siguiente diapositiva. Tercer punto del hubiera no existe, dice, para la correcta deducción de la cartera, ¿qué requisitos fiscales tenemos? Tenemos el artículo 25, fracción cuarta de la ley del impuesto sobre la renta. Dice, son deducibles los créditos incobrables. El inciso B dice, requisitos de deducibilidad están en el artículo 27, fracción 15ª de la propia ley. Y que me voy a permitir leer esa fracción, que en el caso de las pérdidas por créditos incobrables, estas se consideren realizadas en el mes en el que se consuma el plazo de prescripción que corresponda, o si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro. ¿Qué podemos decir como lo comentaba hace unos momentos, la literalidad de la ley fiscal, pues debemos de atenerla y no podemos poner más ni menos, ¿no? Es de estricta aplicación. Y aquí, esta fracción 15ª, hay dos formas o requisitos que podemos hacer deducible la cuenta incobrable. Sí, en este tema no hay interpretación, es cumplirlo a la literalidad. Creo que ya les quedó o ya les explicaron qué es la prescripción y estamos hablando de una prescripción del derecho de cobro desde el punto de vista del derecho civil mercantil, ¿ok? Entonces aquí es aplicarlo tal cual a la literalidad, cuidar nosotros como litigantes de cobranza judicial, extrajudicial, que no vaya a prescribir el derecho de cobro. Recordemos que cada documento que se emite trae un plazo que la ley nos otorga para poder ejercer la acción, ¿no? Llámese pagaré, llámese, bueno, la factura como tal sola, el propio contrato, bla, bla, bla. Okay. Muy bien. Entonces, y ahí hay la segunda parte de esa fracción dice, o antes si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro, ¿verdad? Es decir, ya es un poquito más flexible ese criterio. A ver, yo preguntaría, o los puedo pensar, ¿cómo sería una notoria imposibilidad práctica de cobro? Sí. Se fue a concurso mercantil, se fue a quiebra, no sé, pasó un desastre natural y la empresa desapareció, el deudor murió, no sé, todos aquellos supuestos que nosotros tenemos que pensar cuáles aquellos determinan una notoria imposibilidad para su cobro, ¿no? Puede haber
diferentes supuestos, pero la ley te da este beneficio de que, ok, si ya tú sabes que no se podía cobrar, bueno, también acredítame cuál era la imposibilidad de cobro, por lo cual me estás justificando que no vas a recuperar ese adeudo. Muy bien, excelente. Entonces, este fue el tercer punto que la empresa, la sociedad Oso debió de haber realizado y pues no realizó de manera correcta. Siguiente diapositiva, por favor. Va en relación el término de prescripción. Lo vamos a recordar, ya lo vimos en sesiones pasadas. Dice, la prescripción es un medio de adquirir bienes o liberarse de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. A fin de determinar este primer momento de deducción, es necesario conocer los plazos de los documentos que amparan una obligación de pago y, consecuentemente, determinar el momento de la deducción, que era lo que platicabas, licenciado Alejandro. Dependiendo del documento, va a ser el plazo de prescripción que nos otorga la ley y tenemos que determinar primero eso, ese primer momento, ¿no? Sí, hay un tema, bueno, hay temas de prescripción muy claras, como la acción cambiaria, cuánto tiempo tenemos si emana de un título de crédito, ya sea un certificado de cuenta del contador, estamos hablando de cartera vencida, es decir, de créditos colocados de manera continua, el pagaré, el cheque 6 meses, pagaré 3 años, 6 meses, bla, 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 bla. Pero el tema de la pura factura, aquí ya puede haber hasta cierto debate porque te dicen, oye, pues tienes 30 días para pagar y ya de ahí puede ejercer tu derecho de cobro. Recordemos que no hay obligaciones sin plazo. El Código Civil nos señala que no hay obligaciones sin plazo y que pueden ser ejecutables al momento en que el acreedor sabía que el deudor las podía cumplir. Palabras más, palabras menos. Entonces, aquí en el tema de la prescripción, sobre todo, cuando el adeudo no está debidamente documentado, pues tenemos que hacer magia. Magia en el sentido de ver qué acción vamos a intentar, cuál va a ser nuestro documento fundatorio y sobre todo promoverlo lo antes posible. O sea, no tenemos que esperarnos a que prescriba, ¿eh? Podemos hacerlo, oye, pues ya se venció el plazo, es decir, la mora, ya incurrió en mora el deudor, pues bueno, ya puedo ejercer mi acción, ¿no? O sea, ya incumplió, ya salió el plazo. Yo sugeriría, bueno, conforme la política que pueda tener cada quien de cobranza, que casi todas las empresas traen una política de cobranza de, oye, le voy a dar 3 meses para yo gestionarlo de manera extrajudicial, otros 3 meses para que el despacho lo pueda ejercitar, si pasado los 6 meses, ya nos vamos a una instancia judicial. El tema de la factura, nos podemos ir a una acción causal que establece el Código de Comercio de 10 años, ¿no? Para cobrarlo. Pero no siempre va a ser los 10 años, porque luego nos vamos un poco a la ley de títulos de operaciones de crédito y te puede decir que la factura tiene 1 año para cobrarse. O a lo mejor podemos concatenarlo con otro documento que teníamos o hicimos una interpelación y teníamos 30 días. O sea, aquí es ver todos los documentos que nos puedan dar claridad cuál va a ser el momento de la prescripción. Pero para no hacernos bolas cuando tengamos un expediente incompleto, pues vámonos a demandarlo lo antes posible para evitar cualquier prescripción y andar evitando jugar con el tiempo, ¿no? En donde el cliente podrá en su momento hacer la deducción de manera pronta. Hace la deducción de manera pronta, obteniendo el beneficio de este 30%, en donde puede ese recurso utilizarlo para inyectarle a la cobranza de un adeudo que valga la pena y pues ya en el transcurso del tiempo vemos cuándo lo podemos recuperar. ¿Va? Muy bien, excelente. Siguiente diapositiva, por favor. Si hay dudas hasta el momento, con gusto las pueden escribir en el chat, ya saben. Siguiente diapositiva. Muy bien. Viene una sección de gráficas en la cual vamos a definir lo que ahorita estabas platicando, licenciado Alejandro, que es los documentos, qué plazos de prescripción tiene y qué fundamento legal para aquellos que teníamos duda. Vamos a definirla, si quieres, en las 3 secciones. La primera es operación de documento. Tenemos honorarios, sueldos o prestación de cualquier servicio. El plazo para la prescripción es de 2 años y el fundamento es el artículo 1161 del Código Civil. Otra operación es las facturas por venta al por menor, que es 1 año a partir de la fecha en que se emite la venta, lo comentabas.
y está el fundamento en el artículo 1043, fracción 1 del Código de Comercio, también en la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito. El pagaré, pues el plazo para la prescripción, también lo ha comentado el licenciado, es de 3 años y está el fundamento en el artículo 165 y 174 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito. Estos son varios documentos Son comunes, ¿no? plazos muy generales. Recordemos que cada Genéricos. uno puede tener un plazo especial, como lo es vamos a poner un ejemplo, de logística, el tema de transporte. Si el transportista me incumplió, me hizo un daño, no sé, lo que sea, tenemos 2 años para poderlo demandar. Es una acción especial. Sí. No sé, existen diferentes acciones en el Código de Comercio y leyes especiales que nos van dando este plazo de prescripción. Estamos hablando del tema más general, ¿no? De un contrato, de una factura, un pagaré. Pero no quiere decir que no se pueda hacer el tema del castigo fiscal que emane de otros aspectos jurídicos como tal. Insisto, Sí, estos son los más generales que hay que poderlos tener a la mano. muy bien. Únicos requisitos, cumplir con los plazos y documentos para fundamentar y documentar esa deducción. Muy Correcto. bien. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor, Oscar. Gracias. ¿Qué otras? Mira, aquí vienen más documentos, ¿cierto? ¿Qué otras operaciones? Tenemos las pensiones, rentas, los alquileres y cualquier otra prestación periódica. El plazo de prescripción es de 5 años y el fundamento está en el artículo 1162 del Código Civil. Facturas por venta al mayoreo. Tiene un plazo de 10 años desde el día en que se realizó la venta, de acuerdo al artículo 1047 del Código de Comercio. Más documentos o más Sí, actos pero jurídicos, ¿no? lo que decimos, no nos vamos a esperar al año 9 para poder cobrar la factura, ¿no? A lo mejor si es un deudor, al año 9 ya ni existe. Entonces, es darle la celeridad bueno, que ahí vamos a poner un ejemplo, ¿no? Nos decía Sí. la ley, también lo que leíamos anteriormente, que cuando exista una inminente imposibilidad de cobro, digamos, vamos a poner, pero nadie se llame Panchito, se esperó al año 9 para poder demandar. Cuando ya lo quiso hacer, pues ya se dio cuenta que la sociedad ya hasta se liquidó y a lo mejor publicó el tema de la liquidación conforme nos exige la Ley General de Sociedades Mercantiles, y pues la empresa de Panchito nunca se dio cuenta de este tema. Entonces ahí ya hay una inminente imposibilidad de cobro, porque es una persona, hablando de una sociedad deudora, es una persona jurídica que ya no existe. Entonces, recomendación, no hay que jugar con los tiempos que nos pueda la prescripción. Obviamente sé que a veces no depende de nosotros como abogados, depende de cuando el cliente le quiera meter. Luego llegan con la papa caliente y se me vence mañana, y nos ha pasado, ¿eh? Mañana prescribe el término, sobre todo en cheques y pagarés. Híjole, espérame. O sea, ya nos ponen a chambear toda la noche, Sí. está bien, pero no necesariamente hay que esperarnos a que prescriba. ¿Qué tip podemos darle al cliente? Nosotros, como sus asesores, como sus abogados, no nada más hay que estar trabajando en el día a día. Hay que estarlos informando de, oye, ya entró alguien nuevo de crédito y cobranza, a lo mejor no tiene los plazos claros como se los hemos transmitido al anterior, que no nos empiecen a mandar la cobranza como tal en estas circunstancias, donde nosotros también tenemos que poner reglas. ¿Por qué? Porque es bien importante poner nuestras reglas para poder cobrar a efectos de dar cumplimiento, primero al cliente y pues también para nosotros tener este éxito y pues poder cobrar nuestros honorarios en su debido caso. Claro. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Cuarto punto del hubiera no existe. Notoria imposibilidad de cobro. Para documentarse se deberá de hacer. Inciso A. Imposibilidad práctica de cobro cuando menos de 30,000 UDIs. Esto viene en la misma ley de impuestos sobre la renta, ¿correcto? Ahorita lo estábamos analizando. Sí, en el 27, fracción 15ª, por ahí de los incisos A y B, te empieza a poner estos dos supuestos, ¿no? Cuando exceda, ¿qué tenemos que hacer cuando no exceda de 30,000 UDIs? ¿Y qué tenemos que hacer? Que ahorita lo vamos a revisar, seguramente en la diapositiva siguiente, con los que excedan más de 30,000 UDIs. Muy bien. Vamos platicando, licenciado, si quieres.
antes de cambiar de diapositiva, cuando no excede 30,000 UDIs, tenemos créditos cuya suerte principal al día de su vencimiento no exceda 30,000 UDIs, que son aproximadamente 197,000 pesos. Si se cuenta con 2 o más créditos con una misma persona física o moral, se suma la totalidad de los créditos otorgados para determinar si estos exceden o no el monto de lo señalado. ¿Qué podemos sacar de esa deducción? Primero, tener bien claro qué es suerte principal, ¿no? Ajá, muy bien. A lo mejor nosotros como abogados pues nos queda muy claro, pero a veces el cliente no, o el contador no, y están capitalizando intereses, están capitalizando Gastos y costos. gastos y demás, no. O sea, es transmitirles suerte principal, es el adeudo lisa y llanamente, lo que está amparado en la factura que dio origen a la relación jurídica, en pocas palabras. Ya de ahí, pues los intereses no juegan para este tema. Sí ha pasado, con algunos, oye, pero es que nos deben tanto y no encuadramos en esta parte. No, espera, suerte principal, se entiende que es el capital vencido que dio origen a la relación jurídica, a la deuda. A lo mejor le dimos 500,000 pesos y pues ya nos abonó, no sé, la cantidad suficiente y nos adeuda 190,000 pesos. Entonces aquí sí, no, la suerte principal es el adeudo nada más como tal, no el tema, la cantidad que dio origen a todo. Entonces es un tema muy sencillo, digo que a nosotros nos queda muy claro, pero que sí tenemos que ser reiterativos con el cliente, decir qué es la suerte principal y o sea, los 197,000 pesos máximos, qué es lo que incluye como tal. Capital vencido. Muy bien, aquí menciona el segundo párrafo. Si se cuentan con 2 o más créditos con una persona física o moral, se considera como se une esa suerte principal, ¿no? Es decir, si tomando el mismo ejemplo de una sociedad anónima que debe, si tiene 5 facturas, cada una de 50,000 pesos, y es la suerte principal, consideramos que ya supera este primer inciso, ¿verdad? De los 197,000 pesos. Sí, o sea, porque estamos haciendo como una acumulación de crédito. ¿Cómo es común? Vamos a cambiar el chip. Estuvimos suministrando a la empresa del licenciado Pedro con cierta mercancía. Le dimos un crédito primero de 50,000, luego le volvimos a dar otro crédito de 50,000 en mercancía y luego le volvimos a dar otros 50,000. O sea, entiéndase que ya son 150,000, nada más es sumarlo para efectos de sacar la suerte principal. ¿Por qué? Porque es una misma persona como tal. Si excede, pues cambiaremos a otro supuesto. No es por cada acto jurídico. Aquí nos lo resume, que es por la acumulación de deuda de una persona física o moral. Muy bien. ¿Qué condicionantes tiene este primer inciso? Dice, primero, ya sabemos, se consideran incobrables en el mes en que se cumpla un año de haber incurrido en mora. El deudor debe ser contribuyente que realiza actividades empresariales y el acreedor debe informarle por escrito. Esto lo comentábamos en una clase de fiscal, cómo debe ser este informe, si por vía correo, vía notificación personal, interpelación con notario o notificación con notario o vía buzón tributario. Ahorita a lo mejor nos puedes ayudar, licenciado Alejandro. Y tercer punto, informar a más tardar el 15 de febrero de cada año los créditos incobrables que dedujeron en estos términos en el año calendario inmediato anterior. 3 requisitos que creo que van de la mano mucho con contador, pero bueno, ahora sí que la ley es clara y tenemos que seguir al pie de la letra, ¿correcto? Estás en silencio, licenciado. Ya. Listo. Gracias. Puntos jurídicos o más bien puntos que nos competen a nosotros. Uno, se consideran incobrables en el mes en que se cumple el año de haber incurrido la mora. Aquí nada más es decirles, oye, a ver, checa cuándo se incumplió y todo para que su departamento contable lo pueda tener bien identificado. No es nuestra labor. A lo mejor vamos a revisar, oye, pues ya se pasó el tiempo o no. O sea, eso lo tenemos que transmitir desde el día 1. Estos requisitos le tienen que quedar bien claros al departamento de contabilidad cuando podamos sugerir este beneficio que nos puede otorgar la ley. 2, sí. El deudor debe de ser contribuyente que realiza actividades empresariales y el acreedor debe informarle por escrito, lo que decíamos, o sea, estamos hablando de actos de comercio como tal, actividades empresariales, que no hablando en sentido estricto actos de comercio, lo que regula el Código de Comercio. La ley fiscal luego te dice qué es empresario, qué es acto de comercio y engloba actividades que a lo mejor en estricto sentido no lo son.
¿va? Hay que tener cuidado con esta parte en donde el contador, el área fiscal, debe ver cuáles son esas actividades empresariales a las que se refiere la propia legislación. Y el acreedor debe informarle por escrito. Este es un requisito que se lleva a cabo por dos vías, ¿no? Por cuestión de seguridad. Una, mandando un simple escrito, la autoridad no te dice, oye, te acusaron de recibo o no, pero de recibido, sí hay que darle esta materialidad o este medio de prueba de que sí lo informamos por escrito, donde le decimos, oye, vamos a proceder al castigo de tu adeudo, ¿para qué? Pues para que el deudor pueda tomar sus acciones con su departamento de contabilidad y ver lo que le corresponde de cómo declararlo como tal, ¿no? Se sugiere también pues, hacerlo vía tributaria, vía buzón tributario por medio de la autoridad fiscal y todo, para efectos de que quede esta prueba debidamente concatenada con el escrito que le tenemos que mandar. ¿Nos podemos limitar bien a este escrito? Sí, pero más vale, como decimos, curarnos en salud. 3. Informar a más tardar lo del 15 de febrero de cada año los créditos incobrables. Esto es 100% responsabilidad del propio cliente como tal. Nosotros nomás le ponemos los requisitos. Nuestra mayor función puede ser llevar la notificación de lo que vamos a hacer con el crédito que nos debe. Muy bien, excelente. Vamos al siguiente diapositiva y vamos a ver el inciso B. Aquí está. Créditos contratados con el público en general, cuya suerte principal al día de su vencimiento se encuentra entre 5,000 pesos y 30,000 UDIs, que son 197,000 pesos. Aquí, es el mismo esquema, ¿no? Es el cuarto punto. De conformidad con las reglas de carácter general, que al respecto emita el SAT, informen los créditos a las sociedades de información crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con la ley para regular las sociedades de información crediticia. Es un requisito anexo, ¿no? Para este tipo de sociedades. Es correcto. Y son de acuerdo a reglas de carácter general que emita el SAT. Entonces, ahora sí vamos a la siguiente diapositiva, que debe ser el inciso B. Muy bien. Vimos que el primer esquema es cuando no excedan 30,000 UDIs y este segundo esquema es cuando exceden los 30,000 UDIs, ¿no? Que son 197,000 pesos al día de su vencimiento. Puntos. Si quieres te dejo, ahora sí, licenciado, los puntos. Okay. Punto 1. Cuando se dé cualquiera de estos supuestos y aparte demande ante la autoridad judicial el pago del crédito. Aquí ya nos está pidiendo un requisito todavía más estricto, es decir, tenemos que comprobar que se demandó el crédito. No te está diciendo si obtuviste sentencia, no, nada más con presentar la demanda y obtener nuestro auto admisorio. Muy ¿Ok? bien. No hay que limitarnos nada más a eso, porque a veces el contador nos dice, no, mándame la demanda y con el puro auto admisorio. Hay que ir un poco más allá. ¿A qué voy con esto? Pues bueno, si es un crédito incobrable, sabemos que está ilocalizable la persona. Entonces, hay que agotar la diligencia de emplazamiento, vamos a dejarla así, no vamos a entrar a detalles cuáles existen, para efectos de determinar que el domicilio del deudor, pues no existe. Entonces, si queremos ir un poco más allá, si es un crédito todavía que puede poner a la autoridad a revisarnos, pues mandar los oficios de localización, ¿no? Donde nos digan, oye, pues esta persona está ilocalizable, nos dieron los mismos domicilios. Con esto tenemos medios de prueba suficientes de que estamos acreditando la incobrabilidad del crédito que estamos demandando, ¿no? Entonces, sí es importante presentar una demanda, obviamente no una demanda nomás por presentarla, pues hay que hacerla bien, porque sí, somos abogados y trabajamos bien, y cumplir hasta lo que le estoy sugiriendo, o ya si el cliente dice, oye, nada más, dame la demanda y el auto admisorio, pues bajo tu responsabilidad, nosotros sugeriríamos que fuéramos un poquito más, ¿va? Muy bien. Luego, inicia el procedimiento arbitral convenido para su cobro, porque recordemos que el tema de jurisdicción en la mayoría de los contratos o las propias leyes adjetivas nos dan la facultad ya de o acudir ante autoridad judicial o a los famosos MASC, ¿no? Medios alternos de solución de controversias. Puede ser un arbitraje, aquí está diciendo arbitral, entonces nos está diciendo que si nos sometimos a un arbitraje y pues la parte no llegó, lo quisimos notificar y no pudimos localizarlo, entiéndase que es como hace las veces del juicio.
3, el deudor debe realizar actividades empresariales y el acreedor debe informarle por escrito que efectuará perdón, la deducción del crédito incobrable, igual que el punto anterior, y lo mismo, ¿no? Lo de el 15 de febrero de cada año de los créditos que se fueron deduciendo. Entonces, los requisitos extras son estos primeros 2 puntos. Entiéndase que son lo mismo, nada más uno es ante autoridad judicial y otro es en el procedimiento arbitral en su caso. Muy bien. Siguiente diapositiva. ¿Qué otro punto del hubiera no existe? Adicionalmente, también los del inciso B, para proceder a deducir los créditos, se deberá de cumplir como requisito los señalados en el párrafo final del inciso A de la fracción 15 del artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta. Es decir, el deudor debe ser contribuyente que realiza actividades empresariales y el acreedor debe informarle por escrito e informar a más tardar el 15 de febrero de cada año los créditos incobrables que dedujeron en términos del año calendario anterior. Nada más aquí ponemos el requisito que no estaba en la diapositiva anterior, que es informarle por escrito, ¿no? Que debemos de ser nosotros contribuyentes con actividad empresarial y informarle por escrito al deudor. Aquí hay un requisito que ya lo habíamos estado leyendo, pero sí quisiera precisar, que te dice, el deudor debe ser contribuyente. Sí. O sea, no podemos hacer deducible un tema a alguien que no está dado de alta en el SAT, porque pues tampoco le voy a poder timbrar la factura. O yo bien trucha emito una factura general y se la quiero cobrar al licenciado Pedro y resulta que el licenciado Pedro pues no es un contribuyente formalmente hablando. Entonces, no. Tiene O con que ser actividades alguien también empresariales. identificado para el SAT. ¿Va? Muy bien, excelente. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí vamos a dejar de lado todo el comercio informal. Comercio informal no lo vamos a poder, no vamos a poder otorgar este beneficio porque pues, no van a estar dados de alta los contribuyentes. Dijeras, no, pero es que podemos pensar en comercio informal o actividades informales, pues las más populares, ¿no? Tianguis, etcétera, etcétera. No, hay microfinancieras que dan créditos a personas que también no son contribuyentes. Entonces ahí también dicen, ching, ¿cómo le hacemos? Bueno, tendrán un apartado especial para hacer una deducción conforme lo pueda autorizar la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, hay que ver, medir el riesgo de qué tantas actividades realiza nuestro cliente con personas formales y con otras informales. Obviamente traen más grado las informales porque pues van a ser más ilocalizables, van a ser van a ser menos localizables, más ilocalizables, ¿no? Muy Hasta bien, ahí me quedo con ese excelente. punto. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué acciones oportunas debió haber tomado la sociedad Oso? Primer punto, autocorrección fiscal cuando no te han auditado. Sabemos, y me gustaría abonar un poquito en este primer punto. Sabemos que nosotros como contribuyentes podemos por propia autonomía realizar esa deducción incobrable, pero nos atenemos a una auditoría o revisión por parte de la autoridad. Ahí es cuando surge el problema, ¿no? El crédito fiscal que le cayó a la sociedad. Entonces, todavía nosotros tenemos la oportunidad, hasta en tanto no nos ha caído esa revisión, de corregir nuestros errores, ¿correcto? Sí, que aquí tiene que ver con buenas prácticas corporativas de estarnos auditando, ¿no? Sí, por externos. Ajá, de un externo audita mi departamento interno, que muchos lo ven como un costo. No, es que me va a generar un costo. No, puede ser una inversión. O sea, descuidan los pesos por cuidar los centavos. Una inversión Exacto. que puedes poner en tu plan de ingresos o en tu plan anual, lo que sea, plan estratégico, de que vas a dedicarle a tu partida presupuestal cierto costo para que puedan auditar nuestro departamento y ver que estamos haciendo bien las cosas. Es más barato prevenir, obviamente, que entrar a la etapa de corrección. Aquí ya trae un crédito y te van a cobrar un dineral los grandiosos abogados litigantes que pues, te van a decir, oye, pues si no pagas, te embargan y, si no y también te vas al bote. ¿Va? Entonces, este es un tema muy importante, como lo señala el CEO Pedro, de hacer esta autocorrección fiscal, obviamente antes de que nos vayan a caer, o sea, estar muy al pendiente de cómo estamos haciendo nuestras declaraciones. Muy bien, se recomienda una auditoría al año, ¿no? En materia fiscal mínimo. Es correcto. Muy bien, segundo punto,
pago del crédito fiscal cuando ya está fincado. Pues bueno, a lo mejor conseguimos ahí una buena deducción, ¿no? ¿Cómo ves, licenciado Alejandro? Sí, aquí ya es pues doblar las manos, ir a negociar con la autoridad y decirle, a ver, ya, no quiero problemas, te vengo a pagar. Muy Ello bien, porque, pues si les cargan más, le van a encontrar otras cuestiones y te pueden meter hasta el bote. Entonces ya muy dices, bien. no, ya mejor no quiero problemas, a lo mejor no está tan descabellado el crédito fiscal que me están poniendo, me acerco a negociar para efectos de quitarme esta bronca. Muy bien. El tercer punto es un juicio fiscal. Ahora sí que asesorados de un fiscalista litigante, siempre y cuando existieran o se encontrasen vicios de forma a fondo, ¿no? Sabemos que a veces con este tipo de requerimientos, de embargos y demás constancias hechas por autoridades fiscales tienen mucho vicio de forma, ¿no? Y a veces pues hasta de fondo. Hay que ver qué considera un fiscalista. ¿Sí? Aquí vamos a hablarlo como trasladado a la materia fiscal, como cualquier juicio civil o mercantil, que tiene dos opciones, o pegarle a la contraparte por forma, o si te vas a un tema de fondo. Realmente en tema fiscal, me atrevo a decir, no sé el porcentaje, pero la gran mayoría de los que pueden ganar es por forma, Sí. porque por fondo ya vimos que traen controlados a nuestros tribunales, para no poner cuál, para efectos de, bueno, lo que tenga que ver con impuestos de fondo, pelas. O sea, es sí o sí, porque pues es la forma en que el Estado está recaudando y pues no va a dar pie a que por una cuestión de fondo, o sea, de la carnita del asunto, pues se pueda caer crédito fiscal. Sí por forma, porque no estuviste bien notificado, no hicieron una revisión correcta, etcétera, etcétera. Sí, y crear criterios, ¿verdad? Porque de fondo puede proceder un criterio. Cuarto punto, defensa en la demanda en contra del cesionario y posible negociación. Se le debió de notificar que ya se habían enviado la deducción a los adeudos. Esa una de las acciones oportunas por parte de la sociedad OSO, ¿no? Ajá. Digo, aquí no hay más que decir, digo, ya lo hemos estado notificando, perdón, diciendo, y pues aquí está claro, ¿no? Se le dio a notificar que ya se había enviado la deducción de los adeudos. Punto. Muy bien. Siguiente diapositiva. El costo de la desidia. Si no se paga el SAT, pues ya vimos consecuencias, embargos y adherimos por ahí las cuestiones penales, ¿no? Que a lo Penales. mejor el velo corporativo se puede levantar y pues podemos tener sanciones muy fuertes. Uf, tocaste un temazo, que el tema del velo corporativo, no sé si vieron algo o no, No pero lo es hemos una visto, Lick. figura que le aplica a las sociedades mercantiles, sobre todo a las sociedades capitalistas, en Ajá. las que, si vamos a poner una SA, en la SA lo que importa son las aportaciones que hace a capital el accionista. Si a Pedro le deben, Pedro no puede ir a cobrarle a los accionistas, ¿ok? Porque estamos hablando de personas. Por eso es persona física, por eso es persona jurídica y tiene los mismos atributos de personalidad. Esta palabra lo voy a hacer muy, muy breve, pero este beneficio de no ir a cobrarle a los accionistas se le conoce como velo corporativo, o sea, como esta protección corporativa del patrimonio de los accionistas. ¿Ok? El SAT, aquí en México, afortunadamente, y digo afortunadamente porque si no, se volvería aquí se haría un mercado, ¿no? De estar demandando a todos los accionistas. El SAT sí tiene la facultad para efectos de quitar esta protección que te da la ley mercantil y en su caso ir a cobrarle también a los socios o accionistas. Ya no Sí. nada más es una deuda de la sociedad, se traslada a los propios accionistas, lo cual, digo, sí se me hace bien porque pues si no, todo el mundo estaría haciendo sociedades ficticias como ya lo hacen grandes factureros y cuando quieren cobrar los adeudos fiscales, pues se dan cuenta que son personas que fueron prestanombres. Entonces el tema del SAT, aguas, porque los embargos no nada más van en contra de la persona física, de la persona jurídica, vamos a hablar que estamos hablando de sociedades, sino también en contra de sus accionistas. Y ya si estamos como persona física con actividad empresarial, peor aún, pues ahí eres responsable solidario en todo momento. Y como dice Pedro, vamos a dejar que el embargo es el tema más leve. El tema ya de los delitos, por una mala auditoría, por una mala presentación de estas deducciones, podemos incurrir en varios delitos, no de manera dolosa,
pero la mayoría de los delitos fiscales los ponen como graves, ¿eh? Es peor a veces no pagar impuestos o hacer una mala deducción que robar ciertas cosas. Así es, la defraudación fiscal. El segundo punto, la mala defensa contra el cesionario, eventual pago de daños y perjuicios. Es correcto, o sea, por no haber informado al cesionario, es decir, al deudor, pues también nos puede demandar y nos va a traer un costo extra. Que, bueno, sería algo muy atípico que todavía se ponga a demandar el otro, contratar abogados para querernos cobrar gastos y costos, ¿no? Ahí podemos hacer una excepción de compensación, pues tú me debes, yo te debo y ya. Pero puede pasar, ¿no? Hay gente malilla que pues a lo mejor dice, oye, pues el crédito que me quieren cobrar es grande y me ocasionó un perjuicio el hecho de que no me notificó para yo poder hacer mi declaración anual de manera correcta, pues trae un perjuicio lo que tú hiciste, te demanda. Estamos hablando que esta figura la van a utilizar cuando estamos ya en un crédito o una deuda que puede ser de cuantía considerable para un cliente o para otro. Muy bien, y yo agregaré aquí, digo, la que siempre ponemos, el tercer punto, pues es el costo de abogados, ¿no? O sea, en el tema, en el punto de vista del SAT, pues debemos de contratar un fiscalista y en el segundo punto, pues a lo mejor un civilista, un mercantilista, ¿no? Porque son dos vías diferentes. Es correcto. Muy bien. Siguiente diapositiva. Errores comunes y hacks. Vamos a la siguiente. ¿Qué errores comunes de acuerdo al caso práctico? Primero, no cumplir con alguno de los requisitos para que la cartera sea deducible. Bueno, no me gustaría abonar de más, pero pues sabemos y repetimos que en materia fiscal, ahora sí que la letra, la literalidad es lo que cuenta, no cabe interpretación, no hay flexibilidad. Entonces, si no cumplimos con esos requisitos, pues tenemos un error muy común. El segundo punto es no cumplir con alguno de los requisitos para que la cartera sea cedible. Notificación del deudor y correcta documentación de la cartera vencida. Como lo decía el licenciado Alejandro, contratos, facturas, reconocimiento de adeudo o cualquier otro documento análogo que pueda hacer ese nexo causal entre el adeudo, entre el acreedor, el deudor y una suerte principal, ¿verdad, licenciado? Es correcto. Y además, agregaría que el punto 2, inciso B, no nada más es para el tema para que la cartera sea cedible, sino también para que sea cobrable. Si Claro. estos requisitos deben de ser de cajón, si no, pues ¿qué cobramos, no? Nos marca, no, es que me debe este cuate 500,000, lo que sea, 1,000,000, 5,000,000, 20 si quiere. Pero pues nomás tengo una factura. Ok. ¿Cómo entregaste la mercancía? No, pues se la mandé y hay acta de entrega. No, es que la mandó un tercero. Contraté a una empresa de logística, la de logística la llevó. Entonces, ya desde ahí empieza a perder efectividad el tema de la cobranza. A mí me gusta catalogarla como de riesgo bajo o riesgo alto. No hay más, porque no tenemos a veces el cliente nos dice, oye, ¿qué porcentaje le des para cobrarlo? No, pues no tengo un termómetro o algo que me permita medir el grado regla, de, sí, 85.20. Pues no. O sea, si cumples, o sea, tenemos estos documentos, hay altas probabilidades. Nunca vamos a decir que es recuperable al 100%. Hay muchos factores en juego, ¿no? A lo mejor puedes tener todos los documentos, pero este es un hijo de la fregada y ya hizo 1,000 tornillos, ya hizo 1,000 cosas para podernos afectar y no cobrarlo. O baja de plano en que pues no traes nada. O sea, podríamos jugarle más al tema extrajudicial que al judicial, ¿no? A veces sale más por el tema extrajudicial, que ahí estamos duro y dale con las recomendaciones, con los fiadores, con los avales obligados solidarios, que es la forma en que puede salir la cobranza, ¿no? Pero bueno, muy eso bien. nada más lo quise precisar porque es un requisito indispensable también para poderlo cobrar, no nada más para que el crédito la cartera sea deducible. Ese tema que tocas creo que es la base de nuestro curso en general, porque lo hemos visto en todas las sesiones y efectivamente nosotros que nos dedicamos a la recuperación de cartera vencida y que no somos un despacho autorizado, como lo veíamos en otra sesión por la Redeco, podemos tener esta flexibilidad de, a través de cobranza extrajudicial, llegar a diferentes puntos y poder recuperar estos adeudos. Pero a veces si no tenemos esos documentos, pues es muy complejo y muy difícil hacernos del éxito de la cartera. Siguiente diapositiva.
qué hacks tenemos y con esto concluimos por si quieren realizar algunas preguntas, casos prácticos al licenciado Alejandro. El primero es enviar correo a cada deudor con el adeudo documentado en el correo y archivar el correo de respuesta cuando no se tiene contrato marco. ¿Qué podríamos hablar? Digo, perdón, ajá. es una forma en que siempre recomendamos de, ok, ya nos pasaron el asunto bien complicado, nos interesa porque es un crédito, un adeudo fuerte, que nos podemos beneficiar también nosotros de los honorarios. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues maquinar todas las pruebas, y digo legalmente, que puedan permitir cobrarlo. El tema de los correos podemos tenerlo como un reconocimiento de adeudo. Los correos, ya salió que una jurisprudencia que los medios electrónicos también harán prueba plena. Entonces, habrá momentos y formas para acreditar un correo electrónico, que si es prueba plena o no, pero el correo electrónico nos va a dar ciertas herramientas y elementos para poderlo concatenar con el adeudo si nomás tuviéramos una factura, ¿no? Entonces, sí es bien importante saber y enseñar a nuestros clientes cómo redactar el correo. De que a lo mejor ya hablé con Pedro, oye Pedro, pues me debes, no, pues sí, adelante, bla, bla, bla. Oye, te voy a mandar un correo nomás para que quede constancia de lo que acordamos. Y además, oye, estimado licenciado Pedro, conforme a nuestra llamada de tal hora, el reconocimiento, la deuda que tienes es de tanto, y donde confirmen que sí, ya estamos un poco del otro lado, ¿va? Muy bien. El segundo punto, antes de pasar a una pregunta, dice, buscar obtener reconocimiento de adeudo firmado por el deudor, aunque sea un documento privado mediante promesas de pago. O hasta a veces cotizaciones, ¿no? Digo, en el momento en que un proveedor te manda una cotización o tú le mandas a un cliente una cotización, pues en ese momento no se sabe que va a ser deudor uno y acreedor otro, ¿no? Entonces, a lo mejor siempre que te firme a cualquier documento y todo lo demás, pues es ganancia, ¿verdad, licenciado? Sí, y luego pasa que, oye, pero es que me firmó el empleado, no tenía poder. A ver, el Código de Comercio habla de los factores. El tema de los factores señala que, entiéndase que las personas que trabajan para una empresa y que se está beneficiando, se va a reconocer que pues, firmó casi el representante legal. Ahí para que chequen ese capítulo de los factores en el Código de Comercio. Entonces, un tema es desde la cotización, otra pues ya una interpelación, ¿no? Vamos con notario a requerirlos de pago, pues para ver qué dice, ¿no? A ver qué podemos sacar muy estratégicamente con la información, o pues estamos conciliando y ¿sabes qué? Pues hay que firmar un reconocimiento de adeudo privado. Si es con notario, pues ya sabemos que puede traer ejecutibilidad, o sea, se puede hacer por la vía ejecutiva, entre otros documentos, ¿no? Entonces, el reconocimiento de adeudo puede ser por muchas formas, desde un tema muy formal hasta un tema más sencillo. Pero aquí nuestra misión es fabricar o diseñar estos elementos que puedan concatenar a la factura que sea deuda para efectos de que sea cobrado. Muy bien. Hay una pregunta, licenciado Alejandro, de Daniel Garza. Él comenta, tengo la orden de compra colocada por el cliente, factura del producto y carta aporte de entrega, 3 documentos. En el tema de prescripción de la acción para demandar, si por varios años estuvo suministrando productos, ¿se podrá tomar como venta al mayoreo y no aplica el año para su prescripción? Sí, Tengo totalmente. duda, bueno, tiene dudas sobre el tema de la venta al por menor y mayoreo. Yo le preguntaba si realizan orden de compra en cada operación o solo han realizado una para todas las operaciones y él me contesta que por cada operación realizan una orden de compra. Son ventas desde el 2018 y hasta el 2020. 2 años de No, venta. podríamos entenderla como, eh, como menudeo, porque estamos celebrando actos jurídicos, Eso. si bien son de tracto sucesivo, entiéndase que estamos renovando la relación jurídica con cada orden de compra. A diferencia sería que tenemos una orden de compra muy general y estamos en un proceso de suministro. Entonces aquí sí tendríamos que tener cuidado porque no podríamos decir, oye, es que desde hace 5 años me vienes comprando, entonces puede ser al mayoreo. No, nos vamos a ir por cada acto jurídico porque nada más nos vamos a centrar en la orden de compra que nos adeuda y en esa factura especial que se emitió. Concuerdo.
concuerdo con tu criterio porque efectivamente son actos jurídicos diferentes, ¿no? Entonces sería una venta por menudeo, Daniel. ¿Algo más que agregar como hacks, licenciado Alejandro? No, fíjate que, digo, como bien les mencionamos, era un tema pues, sencillo, práctico, no quiere decir que sea el menos importante, pero que bien nos da esta facultad de nosotros poderle decir al cliente que existen estas situaciones en caso de que los créditos que tengan o los adeudos sean incobrables, ¿no? Por mi parte sería todo. Créanme que pues, buscamos la carnita para efectos de brindarles lo más que se puede respecto a este tema que es muy práctico. Y muchas gracias Efectivamente. por su tiempo. Gracias, licenciado Pedro, por la invitación. Y pues me dará gusto seguir con ustedes en cualquier otro curso. Muchísimas gracias a ti, licenciado Alejandro. Pasamos a la última diapositiva. Digo, en este curso, como bien lo comentabas, no hay criterios relevantes. Es un tema práctico que se ve con los fiscalistas o contadores de la empresa sobre todo, y a nosotros nos toca ver desde el punto de vista legal cómo podemos darle esta herramienta al cliente. Te agradezco, licenciado Alejandro, en nombre de Logic, de su servidor. Si alguien más tiene dudas, ya sabe que lo puede realizar a través del chat. Y si nos permites, compartimos tu contacto por si alguno de los alumnos tiene alguna situación con este tema, ¿sale? Claro que sí, con gusto. Quedo a sus órdenes y gracias por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Hasta luego a todos. Hasta luego.